Dios te bendiga. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Por favor, de manera intencional, aparta este tiempo para que juntos podamos aprender de la palabra de Dios, estos consejos prácticos para guardar todas las cosas que agradan al Señor. Vamos a comenzar nuestro estudio con una palabra de oración para que el Espíritu Santo sea iluminando nuestro entendimiento y nos descubra las cosas que Él quiere que nosotros aprendamos y que andemos en ellas. Padre eterno y buen Dios, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te suplico, mi Dios, que cada persona que vaya a tomar este estudio, que haya dispuesto en su corazón, mi Dios, acercarse a este altar de enseñanza. Dios, que Él pueda ser iluminado de lo alto, que Él pueda ser transformado o ella puedan ser transformados, acercados a ti, mi Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Si tienes un amigo, una persona que necesita sabiduría de parte de Dios, por favor, comparte el link para que pueda aprender juntamente con nosotros a obrar en sabiduría. La sabiduría respecto a sus poseedores evita muchos males. Es mejor que las piedras preciosas, dice la Biblia. Vamos a comenzar nuestro estudio. Busque una Biblia, busque su cuaderno de apuntes y comencemos. Nuestro fin último es edificar el pueblo de Dios. Ya nuestro estudio de Proverbios está llegando al final. Vamos en 26 de 30 estudios bíblicos. Después vamos a comenzar el módulo 2 de autoconfrontación. Es un poquito más profundo, pero no deja de ser práctico. Y por allá a mitad del otro año vamos a comenzar lo que llama un mensaje transformador, que es la secuencia de estudios que damos de manera constante aquí en la iglesia en cuanto a los estudios prácticos. Nuestro fin último es edificar el pueblo de Dios. Un pueblo que no tiene conocimiento es un pueblo que se va a echar a perder tarde que temprano. Este curso, en especial, se llama Sabiduría para la Vida. Está basado primordialmente en el libro de Proverbios. Esta es nuestra clase número 26, que buscamos que las personas vivan una vida sabia. Repasemos qué vimos la semana pasada. La semana pasada vimos el propósito de la provisión de Dios. Hemos estado estudiando la relación del cristiano con el dinero, la provisión de Dios, como dice Mateo 10:22, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hemos visto la mayordomía, ser fieles administradores o ser siervos. Hemos visto que Dios provee como Él quiere y que algunos tienen el disfrute de la provisión y mientras que otros solamente tienen el poder de hacerla. La vez pasada vimos, hace 8 días, que hay un propósito. Dios provee no para cualquier cosa, Dios provee para su voluntad en nosotros. Cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, la provisión tiende a escasear y a secarse o a dilapidarse, pasa por nuestras manos, pero no las vemos. Pero cuando hacemos su voluntad con lo que Dios provee, hermanos, lo poco se vuelve suficiente, se vuelve abundante. Cuando entramos en esa sintonía del propósito de Dios para nuestra vida, en esa sintonía de la voluntad de Dios, hermano, su provisión comienza a fluir. Mis hermanos que se están conectando, Dios me les bendiga. Vamos a avanzar a nuestro estudio que nos ocupa hoy.
Esto es de los temas más extensos que hay en la Biblia, el gobierno de Dios. Desde que Dios creó el Edén hasta el final de los tiempos, Dios gobierna en su plena soberanía. Y la soberanía de Dios no solamente hay que entenderla, hay que aceptarla. Para este tiempo hay muchos que entienden de la soberanía de Dios, pero hacen su voluntad y huyen de los planes y propósitos de Dios. ¿Qué quiere decir? Que entienden la soberanía de Dios desde un enfoque metodológico y pedagógico, pero no desde un enfoque práctico. Dios gobierna, hermanos. Toda la creación Dios la gobierna. Pero en ese gobernar de Dios, Dios ha establecido niveles de delegación. Por ejemplo, hay alguien al cual llaman al príncipe de este mundo que un día le va a ser quitado el gobierno. Los reyes de la tierra, los gobernantes de la tierra fueron establecidos por Dios porque la Biblia dice no hay gobierno que no sea establecido por Dios y los que hay son establecidos por Dios y por Él pueden existir. De una u otra forma Dios permite, aún los gobiernos malos, como azote para los pueblos, Dios los permite. La Biblia dice en el Antiguo Testamento, en la historia del pueblo de Israel, dice que hicieron lo malo delante de Dios y Dios levantó un rey que no hizo lo bueno delante de Dios y se fueron a esclavitud. O sea que el pueblo que no teme a Dios tiene gobernantes para castigo. Pero la Biblia dice, cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Pero cuando el tirano gobierna, el pueblo gime. Ahí podemos nosotros, pues, por los frutos, de acuerdo a esa palabra, saber si tenemos un buen o mal gobierno. Y en todos los niveles, no solamente nuestro alcalde, nuestro gobernador, nuestro presidente, sino aún en casa, aún en la empresa. Dios te bendiga, hermana Aurora, Belkis, Edgar, Dios me les bendiga. El gobierno de Dios. Este es uno de los temas que más me apasiona, que yo estaba aprendiendo por los últimos 20, 30 años de que conocí al Señor. Casi 30, no. Yo conocí al Señor en el 96. He aprendido a que Dios gobierna. Y como dice el libro de Jeremías, no puede decirle el tiesto a su hacedor qué haces, sino haz como tú quieras. El gobierno de Dios es lo que hoy nos ocupa. Vamos a memorizar este texto. Proverbios 11:14 dice, donde hay dirección sabia, donde no hay dirección sabia, el pueblo cae. La seguridad está en los muchos consejeros. Hay una versión, no sé si es la Siriaca o la Torre Samat, que dice, donde hay dirección sabia, el pueblo, donde no hay dirección sabia o donde no hay gobierno sabio, el pueblo cae. Pero la seguridad está en el consejo de valor, en el consejo grande, en el consejo sabio, en el consejo que vale. Porque, mis hermanos, hay muchos consejeros para tomar decisiones. Ahorita vamos a ver qué es el gobierno. Pero hay consejos que destruyen, que no llevan por buen camino, sino que tarde que temprano nos van a llevar a un despeñadero. Entonces, repitamos nuestro texto, donde no hay dirección sabia, el pueblo cae. La seguridad está en los buenos consejos, en el consejo de valor, en el buen consejo. Mis hermanos, un buen consejo nos evita muchos males. Toda persona debe tener lo que hoy llaman un mentor. Yo tengo algunas personas que me aconsejan y a mí no se me quita nada, aún siendo el pastor, de decir, hermano, ¿ustedes qué opinan de esto? Yo para el gobernarme yo mismo, gobernar mi hogar, gobernar la iglesia, gobernar la empresa, yo tomo consejo.
me he dado cuenta que el consejo me evita muchísimo dolor. El gobierno se hace con consejo. Donde no hay gobierno, hay fracaso. Mire, hermanos, no importa lo abundante que sea la provisión si no hay un gobierno establecido. Hay veces que los problemas no son ni siquiera de dinero o de oportunidades. El problema, por lo general, es de gobierno. Hermanos, quiero ahondar un poquito en esto. Vamos a analizar lo siguiente. Usted que ya está aquí, situémonos en el rectángulo de la izquierda, en el del medio. En el rectángulo que dice que gobierne bien su casa. Que gobierne bien su casa. ¿Ya te ubicaste? Listo. Ponle cuidado. ¿Qué es el gobierno? El gobierno para nosotros en Occidente, la forma más elemental de entender el gobierno es un señor que es elegido democráticamente y que tiene poder para hacer algunas cosas o determinar algunas cosas. El gobierno fue establecido por Dios y delegado en diferentes niveles. ¿Quién cree usted que gobierna la casa? ¿Quién cree usted que gobierna en la empresa? ¿Quién cree usted que gobierna en la iglesia? ¿Quién cree usted que gobierna en el pueblo, la nación? Está en diferentes niveles. El gobierno se basa en esto y es aplicable a todos los niveles. Dirección y control. Dirección y control. Los dos elementos fundamentales del gobierno se llaman dirección y control. ¿Qué necesita una empresa? De parte del gobierno en la empresa, que la dirija. Dirigir es hacia allá, es el camino. Y que mientras van por ese camino, podamos controlar que no se salgan ni a un lugar ni al otro. Este es el gobierno en la casa que ejerce un papá. Le dice al hijo, tienes que estudiar, tienes que ir al colegio, tienes que aprender a cocinar, a lavar la loza, a ser responsable de ti mismo. Esa es la dirección. Y en el transcurso de los años, de los días, del quehacer de la vida, está pendiente de que se haga o corregir en el caso de que no se haga. El gobierno tiene dos partes fundamentales, la dirección y el control. Si usted es el que gobierna su vida, ¿en qué parte está el ámbito de la dirección? Usted es el que gobierna su vida. ¿Necesita dirección? ¿Sí o no? ¿Qué opinas? ¿Necesitas dirección para gobernar tu vida? Si usted es el que gobierna su economía, ¿necesita dirección? ¿Sí o no? El señor alcalde, el señor presidente, el señor gobernador, ¿tienen una dirección clara cuando van a gobernar? ¿Sí o no? ¿Cuál es la dirección en una nación? Es unas leyes que se llama constitución. El cristiano tiene una norma de fe y conducta. Cuando estudiamos qué es la Biblia, se nos dice que la Biblia es la palabra de Dios, que es el logos de Dios, y también se nos dice que es la norma de fe y conducta. ¿Qué es la norma de fe y conducta? Aquello que nos da una dirección para poder vivir. En su vida, usted necesita una dirección. Es una tragedia vivir sin una dirección clara. Hay personas con enormes talentos, conocimientos, sin dirección. La Biblia dice en el texto que leímos, sin dirección sabia, el pueblo se pierde. Una casa sin dirección sabia está determinada al fracaso. Una persona que no tiene una dirección está
determinado al fracaso. Hoy va en una dirección, mañana va en otra, después se cansa, después se fatiga, lo sacan corriendo los conflictos superficiales, lo sacan corriendo las diferencias, las no aceptaciones, como vimos en la predicación del domingo. No hacen las cosas a la manera en que él quiere, no rinden tributo, siempre vive buscando como esa dirección, pero la dirección no se busca afuera, se busca adentro, se establece adentro, se toma un modelo y dice uno, por aquí es que voy a ir y voy a andar. El gobierno tiene dos componentes, ayúdenme, la dirección y el control. Todo lo que tiene que ver con el gobierno es esto. Bueno, vamos al texto que nos ocupa, al estudio. Situémonos en el centro, por favor, si ya lo puedes ver, me avisas en la caja de comentarios. Situémonos en el centro, que dice, Primera de Timoteo 3:4 dice, que aquel que quiera ser anciano de la iglesia o pastor o ministro en la iglesia, dice que es necesario que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Ojo, el gobierno tiene que ver con honestidad, con juicio, con rectitud, con equidad, que en última instancia esto es sabiduría. Cuando dice aquí que tenga a sus hijos en sujeción, está hablando de esos hijos que son infantes, que son pequeños, pues o que están bajo su techo. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Primera de Timoteo 3:4. Mis hermanos, aquí nos está hablando de que hay que gobernar la casa y que aquel que gobierna la casa es apto para que gobierne la iglesia. Pero yo quiero ir un poquito más profundo, cabagondo. Acuérdense que el gobierno tiene dos componentes, el componente de dirección y el componente de, ayúdenme, dirección, ¿se acuerdan el otro componente que tiene? Control, controlar, direccionar y controlar las cosas. Entonces, aquí dice que los siervos de Dios se prueban cuando gobiernan bien su casa. Por eso es importante en este mismo texto, en el verso anterior dice que sean esposos de una sola mujer, que tengan sus hijos en sujeción. Bueno, se refiere a que quien gobierna en la iglesia tiene que tener un gobierno probado en casa. Pero mire, control, hermana. Sí, señora, pero mire esto. ¿Cómo puedo controlar la casa de Dios que es la iglesia si no controlo bien? O cuando digo bien, no es a los ojos de los demás o a los ojos míos, sino con honestidad, mi casa, con justicia, mi casa. Y mire esto, ¿qué se pregunta, mis hermanos? ¿Qué se necesita para practicar la justicia, la honestidad, la misericordia, el orden que se necesitan para gobernar? ¿Qué cree usted que se necesita para eso? ¿Cualquiera puede gobernar en justicia, honestidad, orden? Mire, hermanos, la Biblia dice, por los frutos los conoceremos. Una buena persona, una mala persona no puede hacer obras buenas de manera intencional. Mire lo que dice, vamos al recuadro de abajo, por favor, ubiquémonos. Dice, vale más dominarse a sí mismo que dominar a los demás. Esta es la versión TLA de Proverbios 16:32. Vale más dominarse a sí mismo que dominar a los demás.
¿por qué no puedo tener un gobierno bueno en casa? La esposa, dentro del ámbito que le corresponde administrar, planificar, evaluar allí en casa, hacer. ¿Y por qué no puedo ser el esposo que gobierne bien la casa, los sentimientos míos, los de mis hijos, los de mi esposa, mi economía, la de ellos, mi salud, mis tiempos? ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque, mis hermanos, nadie puede gobernar bien su casa si no puede gobernar primero su espíritu. La Biblia dice, es más fuerte el que se enseñorea de su espíritu que el que domina una ciudad. Cuando yo me puedo enseñorear de mis sentimientos, pensamientos, acciones, puedo gobernar. Porque, mis hermanos, no puede haber gobierno en el desorden. Cuando el hombre cae en su condición de pecado, por eso necesitamos venir a Cristo y arrepentirnos de nuestros pecados y que Él haga en nosotros una nueva criatura y nos dé una nueva vida. ¿Por qué? Porque el hombre se corrompe hasta la médula. La Biblia dice, la necesidad está adherida al corazón del bebé, del muchacho. O sea, el hombre pero vive en un desorden y necesita aprender a hacer las cosas bien y dejar de hacer las cosas mal. Y eso es uno de los motivos por los cuales estudiamos la palabra de Dios y la llevamos a la práctica. No es solamente para que sepas, es para que hagas, para que seas. Para cambiar el desorden en orden. Porque hay personas que todo se les sale de control porque no se pueden gobernar a sí mismos. Y una persona que no se puede gobernar a sí mismo siempre va a estar huyendo. En cualquier nivel de gobierno, gobernarse a sí mismo, gobernar su familia, gobernar la iglesia, gobernar la empresa o gobernar en la parte del gobierno como tal, disculpe la redundancia, siempre va a estar huyendo. ¿Y sabe cuál es la mejor forma de huir? Es hacer, que hace, y al final llegan al mismo punto siempre, son ciclos que se repiten. El descontrol y la falta de dirección se manifiestan en el mucho hacer. Y el mucho hacer se llama activismo, pero el hacer con significancia, el hacer que avanza, el hacer que se puede sostener en el tiempo, implica que la persona tiene un gobierno. Cristo es nuestro gobernante, nuestro Señor, nuestro jefe, nuestro modelo de gobierno es Cristo. A la manera de Cristo, nosotros podemos enderezar primero lo que está dentro de nosotros y después lo que está afuera. Cuando yo no tomo decisiones, el tiempo toma las decisiones, porque acuérdense ustedes que gobierno es dirección. La dirección me lleva a tomar decisiones. Las decisiones se van a transmitir en acciones, en recursos, en muchas cosas que vamos a hacer. Pero lo importante del gobierno que es tomar dirección y en esa dirección decisiones. Quien no toma decisiones lo van a tomar los demás. Quien no toma decisiones, las decisiones las tomará el tiempo, pero nosotros pagaremos las consecuencias. Cuando el tiempo toma las decisiones y nosotros nos volvemos viejos en los mismos ciclos, nosotros pagamos las consecuencias de dejar que el tiempo tome las decisiones por nosotros. Entonces, hay varias escalas de gobierno. La más de abajo dice que debemos gobernarnos a nosotros mismos. Yo no puedo ser buen esposo si no gobierno mis sentimientos. A veces siento odio, a veces siento paz, a veces siento celos, a veces siento envidia contra mi propia casa, contra mi esposa, contra mis hijos. Entonces no puedo gobernar la casa. Una familia, hablo de esposo y esposa, que no tienen gobierno sobre su relación, sobre sus principios, porque hay principios que simplemente son direcciones. Son direcciones, por ejemplo,
es importante que acuerden cosas. Es una dirección que no hay que traerla de ningún lado. Está ahí, está en la palabra de Dios, que si dos no andan de acuerdo, no prosperan. O sea, no, un reino dividido contra sí mismo no prosperará. Que si no se ponen de acuerdo en la crianza de los hijos, no van a llegar a feliz término. Que si no se dan a la tarea de ahorrar, de perseverar en su economía, en el mundo social, de tener límites, de aspirar a tener una casa, algo, no van a hacerlo, pero para esto se necesita dirección, fijar acuerdos, tomar una dirección y controlar en el tiempo que el gobierno de Dios esté establecido en la casa. Pero a nivel personal, el gobierno de Dios tiene que estar establecido en mi corazón. Hermano, mire, Dios a muchas personas les permite muchas cosas, pero a sus hijos los trata con rigor. A los sacerdotes de Dios, Dios les decía hasta cómo vestirse, cuándo servirle al Señor, porque habían turnos establecidos, dónde cantar, qué no cantar, dónde asistir y dónde no asistir. Por ejemplo, decías, tú eres sacerdote, no te es permitido contaminarse con muertos. Eso tiene una simbología para el Nuevo Testamento. O sea, un hijo de Dios no tiene que estar metido en todos lados. Un hijo de Dios no debe asumir cualquier trabajo, un trabajo que rinda más culto al mundo, a la sensualidad, al desorden, al trago. No es para un siervo de Dios. Tiene que tener control. Entre más íntima sea la relación de la persona con Dios, mayor es el gobierno que Dios ejerce sobre esa persona. Entre más cercano sea Dios, mayor es el gobierno que Dios ejerce con esa persona. Hay personas que se acercan a la presencia de Dios y Dios comienza a corregirlos a través de los siervos, a través de la iglesia, a través de rearguir en su espíritu. De una u otra forma, Dios quiere establecer su gobierno en ellos. Porque mejor es el que se enseñorea de sus pasiones, de su espíritu, que el que gobierna una ciudad. Es mejor que estés gobernado por el Espíritu de Dios a que sepas muchas cosas. Es mejor que estés gobernado por el Espíritu de Dios a que hagas y no avances, porque el gobierno de Dios en sí mismo es el mayor avance. Entonces, hay varios niveles de gobierno. El que se gobierna a sí mismo, aquí hay una palabra que se llama dominio. De ahí viene la palabra dominio propio. Acuérdense ustedes que por allá en Gálatas 5:22 dice que los frutos del Espíritu Santo, y da una lista, y dice, el último de ellos es dominio propio. Dominio propio. Pero ¿cómo puedo tener dominio propio si soy ingobernable? El hijo pródigo estaba en la casa del padre, pero su corazón estaba torcido. No tenía el gobierno de Dios por dentro. Esto es lo que Pablo le dice a los efesios, que Cristo se ha formado en ustedes, lo que en griego significa katoikeo, que entre Cristo se adueñe y sea Señor de todo, porque no es solamente oidores, sino hacedores de lo que Cristo ha traído como propósito de vida a cada uno de nosotros. Eso es gobierno. Una persona en desgobierno es una persona que se muere en el desierto. Se vuelve viejo en el desierto y no va a avanzar, no va a tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, no va a andar huyendo sin que nadie le persiga porque está en desgobierno. Jonás tenía un desgobierno y era profeta y pasó disciplina por eso. Sansón tenía un mover del Espíritu de Dios sobre él y estaba en un desgobierno. Su parte sexual iba por un lado, estaba tirado a los vicios, era un niño caprichoso y su papá tenía que hacer lo que él decía. Acá, un rey de Israel, siendo rey, se ponía a llorar sobre la cama
porque él tenía una gran hacienda y al lado de su casa había una viña pequeñita de un señor llamado Nabot, y él quería ir a la viña de Nabot. Para él no era importante la gran hacienda que él tenía, y él lloraba en su casa. ¿Y sabe a quién le armaba pataletas? Acá. ¿Alguien se acuerda quién es la esposa de acá? Que le armaba pataleta y le dijo, ya, yo voy a conseguirte ese juguete, esa viña que tú quieres, para que las cosas se hagan a tu manera. ¿Se acuerda usted quién era la esposa de Acab? Era una señora llamada Jezabel. Y este señor, dice la Biblia, que se enfermó, que se metió en la cama boca abajo y armaba pataleta porque no tenía una viña. Podía ser rey, podía tener muchas cosas, pero andaba en despropósitos, en los destiempos. Cuando está viejo está haciendo cosas de joven, cuando está joven quiere ser viejo, cuando no tiene quiere gastar, cuando tiene mucho ya no quiere gastar, quiere guardar, vive en despropósito, vive huyendo de quien le ama, de quien lo edifica, de quien lo espera, no sabe para dónde va, es una persona sin gobierno. No hay nada más peligroso que una persona con iniciativa, pero sin gobierno. No importa qué iniciativa tenga, ni qué dones ni talentos tenga, porque es mejor el que se enseñorea de sí mismo que el que gobierna una ciudad. Esta parte de gobernarse a sí mismo tiene que ver con dominio. La palabra dominio tiene que ver con ejercer en un territorio. Lo primero que yo debo gobernar es mi corazón, ese es mi territorio a gobernar. Dominio, tenerlo dominado. ¿Por qué cree usted que mi corazón debe ser dominado? No apacentado, no guiado, sino dominado. Dominado. Mire que la Biblia dice en el libro de Eclesiastés, de Ezequiel, dice, les daré pastores que los apacienten con ciencia y sabiduría. ¿Por qué cree usted que se necesita ser apacentado con ciencia y sabiduría? Y la ciencia tiene que ver con esto, con instrucciones claras a seguir, y sabiduría con metodología para que puedas seguir instrucciones. Entonces necesitas, y esto es dirección, sabiduría y ciencia. Eso es una dirección. Necesito ciencia de parte de Dios para saber qué camino tomar y qué camino no tomar. Y necesito sabiduría para que diariamente yo sepa qué debo o qué no debo hacer. Necesito dominio. Es como si yo tuviera mi corazón cercado para que no haga lo que él quiere, sino que yo me enseñoree de él. Conciencia y sabiduría. Una vez yo me pueda dominar a mí mismo, yo estoy habilitado para otro nivel de gobierno. Mis hermanos, la autoridad, si pueden ver la segunda flecha, la autoridad es lo que uno ejerce en casa o en la iglesia. Si usted no tiene dominio sobre su corazón, no tiene autoridad para hacer nada. Puede tener una autoridad delegada, fingida, usurpada, pero nosotros hablamos más de lo que somos que de lo que decimos o que sabemos. Es mejor un soldado que ha sido lacerado en el campo de la batalla que un general que nunca ha salido a la batalla, pero tiene muchas medallas. Y la casa es el lugar para yo ejercer autoridad. La autoridad es algo que se establece y se vive. Por ejemplo, yo le digo a mis hijos, usted se levanta y tiende su cama. Pero para yo decir que usted se levanta y tiende su cama, le digo, usted se levanta, tiende su cama porque yo ya tendí la mía. Usted no deje prendida la luz porque yo no dejo prendida la luz. Tienes que levantarte, tienes que saludar. ¿Por qué? Porque yo cuando llego a tu habitación, yo saludo. ¿Sí ve dónde está la autoridad? ¿Dónde cree usted que radica la autoridad del papá o de la mamá? Es uno de los niveles del gobierno.
¿Dónde radica la autoridad del papá o de la mamá? ¿Dónde radica la autoridad de tu pastor? Porque acuérdense ustedes lo que dice por Romanos 11:29. Irrevocables son los dones y el llamamiento. ¿Dónde radica la autoridad de tu pastor? O la autoridad del papá, o la autoridad de la mamá, o la autoridad del hijo mayor, que es coequipero con nosotros para guiar a los menores. ¿Dónde radica esa autoridad? Yo conocí a alguien que tenía hermanos menores y que decía que no tomaran, pero él era un borracho. Una persona en desgobierno, o sea, que no tiene una dirección clara y no tiene control de sus pensamientos, sentimientos, tiempos, acciones, no tiene autoridad de nada. Pastor, pero es casado y la autoridad de la casa. Tiene una casa, tiene un hogar, pero no tiene autoridad, no ejerce el gobierno. Por eso vienen conflictos donde la mujer tiene que regañarlo siendo él la cabeza. Pero cuando una persona se mantiene fiel a los principios de Dios, tarde que temprano, las cosas se van a enderezar. Dios sujeta a la mujer a los hombres sabios. Dios sujeta a los hijos a los hombres sabios. Los hombres sabios se enseñorean de las ciudades. A la postre, la prosperidad les visita. Pero necesita tener gobierno personal. Necesita gobernarse a sí mismo. La autoridad del Padre viene en que se gobierne a sí mismo, en que sea irreprensible, en que pueda decir a los hijos, no has aprendido así de mí. Y yo estoy guardando los principios de Dios. Yo he dado muestra de que he gobernado mi corazón. Mis hermanos, cuando yo tengo dominio, o sea, gobierno en mi vida, yo puedo ejercer autoridad. Que gobierne bien su casa. Cuando yo gobierno bien mi casa, a la par puedo tener autoridad en el ministerio, en la iglesia. Pastor, ¿quiénes gobiernan la iglesia? La iglesia la gobiernan los ancianos, dentro de ellos el pastor, pero no solamente el pastor, sino los que Dios haya levantado para que acompañen al grupo, como grupo ministerial de dirección de la iglesia. Pero ¿qué se necesita? Que sean personas que tengan gobierno, que aprendan a manejarse con justicia. Justicia no tiene que ver con justicia propia, tiene que ver con ecuanimidad respecto a la palabra de Dios. Cuando una persona tiene gobierno propio y aparte de tener gobierno propio, está ostentando autoridad, y esto es muy importante para cuando usted vaya a tomar la decisión de votar por un político, de votar por la persona que va a ser el representante, el presidente de la junta, por votar por el presidente de los padres de familia, por el concejal, por el alcalde. Cuando esa persona tiene autoridad, puede ejercer lo que llaman eminencia. No sé si ustedes se acuerdan que la Biblia dice, oremos por los reyes y por todos aquellos que están en eminencia para que podamos vivir quieta y reposadamente. Orar por aquellas autoridades que están sobre nosotros en el nivel político y social, el alcalde, el gobernador, los secretarios, los concejales. ¿Cuál es el conducto regular para que una persona llegue a eminencia? Es que tenga autoridad. ¿Cuál es el requisito para que una persona tenga autoridad? Es que tenga dominio propio, tenga autoridad y así llega a la eminencia. Ahorita mismo Estados Unidos están ya en las elecciones y el sábado es el mayor día de elecciones. Aplicando los principios del gobierno, por ejemplo, hay uno de los dos candidatos es pro aborto, no quiero meterme en esos tintes, y defiende las agendas diversas. ¿Tiene autoridad para gobernar su casa? ¿Sería lo ideal que estuviera en eminencia? Una persona que es capaz de abrir campos para la delincuencia debería estar en eminencia.
puede ejercer un buen gobierno o un mal gobierno. La Biblia dice que con los buenos gobiernos el pueblo se alegra, pero con los malos gobiernos el pueblo gime. ¿Ya entiendes por qué hay naciones que están gimiendo en su economía, en su paz? ¿Por qué? Porque quienes están en eminencia no tienen autoridad. Dios respalda la autoridad de los gobiernos, porque no hay gobierno que no provenga de Dios. Dios lo establece. Da la oportunidad de que los gobiernos sean eminentes delante del pueblo, pero para honrar a Dios. Pero si no tiene autoridad, no importa la posición, no puede ejercer un gobierno. Bien, cuando yo tengo autoridad, yo puedo ser ejemplo y las cosas comienzan a darse. Es más fácil gobernar desde la posición de autoridad. Es más fácil gobernar, establecer la posición de autoridad desde el dominio propio. Tú que estás de pronto en otra ciudad, ¿cuál es mi consejo siempre que hay personas que me dicen, pastor, ¿dónde me debo congregar? Conozco iglesias de sana doctrina. Yo le digo, tienes en principio una iglesia de sana doctrina, pero también tienes que ver el ministerio, que tengan dominio propio, que su vida demuestre una mejora continua hacia las cosas de Dios. Porque solamente esa mejora continua de arrepentimiento, de juzgarse a sí mismo, de arrepentirse, de volverse a juzgar, de estar analizando su corazón, le puede dar la autoridad. Una persona que se gobierna a sí mismo no se le dificulta entender consejo. Que le diga, mire, pastor, que deje de comer esto, que deje de hacer esto, que no haga las cosas de esa manera. No se le va a dificultar, porque ya está acostumbrado a escuchar la voz de Dios, del Espíritu Santo, cuando le dice, ese no es el camino. Es una persona corregible. Una persona corregible termina desarrollando el dominio propio. Una persona incorregible no tiene dominio propio. Lo que trabajó en 4, 5, 6 años, 20 años, lo echa a perder en una sola decisión. Se acabó. Entonces, seguimos nuestro estudio. Vamos a analizar Gálatas 5:22. Ayúdenme aquí a leer juntos. Gálatas 5:22 dice, en cambio, el fruto del Espíritu Santo es amor, alegría, paz, paciencia, bondad, fidelidad, humildad y el último, como la perla escondida, es dominio propio, como la cereza en el pastel es dominio propio. Todas estas cosas son coronadas por dominio propio. Mi hermano, no importa qué frutos o qué dones tengas. Si no tienes un gobierno interno en tu vida, si el señorío de Cristo no gobierna tu vida, puedes tener gozo. En esta versión dice alegría. En la versión Reina Valera dice gozo. Puedes tener paciencia. Puedes ser amable, bondadoso, fiel, humilde. Pero si no tiene dominio propio, va a andar de una banda a otra de tus emociones. Pero una persona con dominio propio es una persona que definitivamente comienza a ser lleno de esa autoridad. Y esa autoridad es la que permite que impartas a otros, impartas a tus hijos, impartas a tus compañeros de trabajo. Mire, hay un evangelio que es de más palabras, mientras que hay un evangelio que cuando miran las personas dicen verdaderamente, aquí hay un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque comienza a ser impartido en los que están alrededor tuyo cuando tienes esa autoridad. Es una autoridad social, pero también una autoridad espiritual. Es como Cristo cuando comienza su camino de obediencia hacia la cruz del Calvario en el bautizo. Su obra comenzó en el bautizo, que dice que salió de allí para ser llevado al desierto, ser tentado, y después de esto vino y hizo grandes sanidades. Ahí fue donde comenzó. Y Dios dice, este es mi hijo amado. Pero en ese hijo amado también implica hijo obediente.
Mi hermanos, una persona obediente es una persona que está bajo autoridad. Dios te permita ser gobernado por el Espíritu Santo. Dios te permita ser instrumento de gobierno en tu casa bajo el señorío de Cristo y la alianza del Espíritu Santo. Dios permita que tu nación, que tu pueblo, que tu ciudad, que los que están en eminencia en el gobierno, Dios nos regale hombres que estén bajo el dominio de Dios. Dios permita que la luz del Evangelio les sea iluminado a nuestros gobernantes, para que no gima nuestra alma, para que no gima nuestro cuerpo, para que no giman nuestros hijos. Un mal gobernante entierra generaciones, pero un buen gobernante hace que se alegren hasta por generaciones. El dominio propio, más no es como si nosotros estuviéramos al volante de nuestra vida. ¿Cuáles son los ámbitos del gobierno? ¿Alguien se acuerda? Dirección y control. Dirección y control. Dirijo hacia allá y controlo que no se salga. Eso necesito yo, una dirección para mi vida y un control constante de mis emociones, sentimientos, creencias, acciones, palabras y todo lo que envuelve mi ser. Ya vamos a terminar. Analizamos este texto, por favor, juntos. Mira, hermanos, este texto lo traje como referencia. El pueblo de Dios en el desierto era una teocracia. ¿Qué es una teocracia? Cuando somos gobernados por Dios. El Espíritu de Dios se quiere enseñorear del hombre y nosotros debemos ceder el control. Decir, Señor, no se haga mi voluntad, sino haz la tuya. No hay pérdida cuando rendimos nuestra vida a Cristo. Como dijo Cristo, hablando del Padre, no he venido a hacer mi voluntad, sino la tuya. No hay pérdida. El pueblo de Dios, mientras estuvo bajo el control absoluto de Dios, vieron la mano de Dios moverse maravillosamente. Después, ellos pidieron su propio rey, ser gobernados por el ámbito humano, y tuvieron unas consecuencias. Y esto lo puedes aplicar a tu vida. Si tú dejas, porque la Biblia dice, los que son de Dios son dirigidos por el Espíritu de Dios. Estoy hablando de Romanos 8. Los que son de Dios son dirigidos por el Espíritu de Dios. Es volver al principio, es colocar a Dios en el trono de nuestro corazón y dejar que Él nos dirija. En Samuel 8, primera de Samuel 8, el pueblo rechaza a Dios como gobernante. Y Saúl va ante Dios, Samuel va ante Dios, triste ante Dios porque sabía que aquel que no se deja gobernar por Dios necesariamente va a pasar dolores. Y mira lo que le dice Dios a Samuel. Dice, y dijo, estoy leyendo primera de Samuel 8:7, dice, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te diga. ¿Qué estaban pidiendo? No ser gobernados por Dios, sino ser gobernados por el ámbito humano. Porque no te han desechado a ti, sino que a mí me han desechado para que no gobierne sobre ellos, el pueblo que se rehúsa a ser gobernado por Dios. Vamos a ver las consecuencias. A partir del verso 11 del mismo capítulo 8 de primera de Samuel, dice, dijo pues, así hará el rey que reinará sobre ustedes. El hombre que reinará sobre ustedes. El primer hombre que reina sobre mí soy yo mismo. Y si no me dejo guiar por el Espíritu de Dios, mire lo que pasa. Tomará de vuestros hijos, habla de las generaciones, y los pondrá en sus carros y en sus gentes de a caballo, para que corra delante de sus carros. Nombrará para sí jefes de miles, jefes de centenas, los pondrá a sí mismo a que arren sus campos, cieguen sus mieses
y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también de vuestras hijas, para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará también el grano de vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes, vuestros hijos, y con ellos hará su obra. Diezmará también vuestros rebaños y vuestros siervos, y seréis aquel día a causa de vuestro rey que han elegido, mas yo no responderé. Clamarán a mí y yo no responderé, mis hermanos. Aquí hay una figura preciosa al cual no tengo tiempo de... Aquí hay una figura preciosa al cual no tengo tiempo de enseñarles. Hay dos opciones. En todo nivel de gobierno o nivel personal, en la parte del dominio propio, o nivel de autoridad, en la parte de gobernar la empresa, la casa, la iglesia, el hogar, o en la parte de eminencia, es quién gobierna mi corazón, quién está gobernando. Lo hago desde los principios míos, mi propia dirección o la dirección de Dios. En la última reunión de la ONU el mes pasado, hubo 3 gobernantes que invocaron textos de la Biblia. Netanyahu, presidente de Israel, el presidente de El Salvador y el presidente de Argentina. Citaron algunos textos. Sé que el de Argentina citó a Isaías y el de Israel a Isaías. Cuando usted ve que ellos se refugian en textos que le genera esperanza a ellos y al pueblo, y que claman a Dios y dicen en Dios confiamos, y si Dios quiere haremos, y confiando en Dios alcanzaremos, hermano, eso hace la diferencia. Porque son hombres sometidos al señorío de Cristo. Mira, hay gobernantes sometidos a la brujería, a la hechicería, a los vicios, y el pueblo gime. Hay autoridades sometidos a los vicios, al extravío de las vanidades, y el pueblo gime, las casas gimen, las congregaciones gimen. ¿Por qué? Porque pasa lo que dice Samuel 8. Tomará de lo nuestro y lo va a moler para sus beneficios. Pero si dejamos que Dios gobierne nuestro corazón, nuestra casa, nuestra iglesia, nuestra nación, hermano, vamos simplemente a depender de Dios y con Dios todas sus bendiciones. En todo nivel, en el nivel de dominio, de autoridad y de eminencia, necesitamos el gobierno de Dios. Yo lo que le voy a decir, se lo voy a decir con humildad, primero considerándome a mí mismo. Yo muchas veces he tenido que arrepentirme de hacer mi voluntad. Y decir, Señor, entrego el timón y voy a seguir tu dirección. Y voy a controlar que mi corazón no se salga hacia mi voluntad. Mis hermanos, la arrogancia, la prepotencia hace de nuestro pensamiento un ídolo. Y aunque sabemos cuál es el camino correcto, no somos capaces de entregar el control a Dios, porque idolatramos nuestro propio ego. Pero yo me he tenido que corregir. Decir, Señor, yo sé que tú gobiernas. ¿Quién soy yo delante de mi Señor? Y le digo, hazlo a tu manera y enséñame con misericordia y ayúdame a obedecer. Yo le invito a que usted tenga también ese acto de contrición, decir, Señor, las áreas de mi vida donde no te he dejado gobernar, ayúdame a entregártelas. Yo quiero que tú gobiernes y que me enseñes a obedecer, a controlar, a tener la dirección de parte del Espíritu de Dios. Terminamos con esto. Vamos a leer Proverbios 16, 10 y 11. Dice,
Oráculo hay en los labios del rey. Para este texto, estoy leyendo la versión Reina Valera. Para este texto, oráculo significa la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que en aquel que está gobernando el rey, en este caso, tiene que estar la palabra de Dios. Yo necesito, como le dice Dios en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, tomarás esta palabra y la asentarás sobre tu corazón, la pondrás sobre tu corazón. Yo necesito tomar la palabra de Dios, el dominio de Cristo, el señorío de Cristo y colocarlo sobre mi corazón, porque es engañoso. Colocarle la palabra de Dios. ¿Cuál es el orden establecido, hermano mío? Ya no hay tiempo de hacer muchas cosas, dice la Biblia. Porque la vida del hombre es un ratico para hacer nuestra voluntad y desgastarnos y hacer que hacemos y vivir una vida de vanidades y hacer, hermano, y envejecernos incontrolables, sin dominio, sin hacer el propósito. Dios cumplirá su voluntad, pero sin cumplir nosotros el propósito personal. Hay que tomar el oráculo de Dios, la palabra de Dios, y colocarla en el corazón. Es lo que dice aquí, oráculo hay en los labios del rey. En juicio no prevaricará su boca. Un rey que tiene una dirección, en este caso nuestra dirección es la palabra de Dios. Cuando llegue a emitir juicio, a decidir qué debe hacer, tengo la dirección, que es la palabra de Dios. ¿Qué es emitir juicio? Tomar decisiones, qué debo o qué no debo hacer. Dice, no prevaricará. ¿Qué no prevaricar? No cometer un delito, no hacer lo indebido. ¿Dónde se equivoca uno? En la toma de decisiones. Los que han hecho cosas malas, ¿dónde se equivocaron? Cuando tomaron las decisiones de hacer las cosas mal. ¿Pero por qué tomó la decisión de hacer las cosas mal? Porque no tenía una dirección. ¿Pero por qué no tenía una dirección? Porque no tenía un oráculo, no tenía una norma establecida para decir esta es la verdad y en ella seguiremos. Aquí dice, oráculo hay en los labios del rey. Primero voy a la fuente, la palabra de Dios como modelo de vida, como palabra que da testimonio de Cristo, como norma de fe y conducta. Segundo, cuando voy a emitir juicio, cuando voy a tomar decisiones, tengo que hacerlo de acuerdo a los principios de Dios. Yo conozco mucha gente que conoce mucha palabra y toma decisiones en su corazón. Y dice, Señor, pero si yo voy a la iglesia, pero si yo soy piadoso, pero si yo colaboro, pero si yo hago, tienes la cáscara, pero tu corazón está lejos de obedecer la dirección de Dios. Es mejor ser que saber. No quiero decir que no sepas, pero es mejor que hagas, que pongas en práctica. No sea que andemos en el activismo sin gobierno, o sea, en un total desgobierno. Cuando viene la toma de decisiones, no voy a hacer las cosas mal, porque tengo una dirección. Sigo, peso y balanza justa son de Dios. Cuando yo hago las cosas bien, es porque estoy agradando a Dios. Cuando aquí dice que el rey tiene una dirección, toma buenas decisiones y en la práctica eso le da la gloria a Dios. Peso y balanza justas. Pero aquí dice, obra suya son todas las pesas de la bolsa. ¿Qué quiere decir? Su toma de decisiones es buena, sus acciones son buenas y todas las cosas que respaldan sus acciones tienden a ser buenas. ¿De dónde aprendo a hacer lo bueno, pastor? Para yo gobernarme, para yo no perder el tiempo. Necesito una dirección, colocarla en mi corazón y tomar decisiones de acuerdo a esa dirección, y una vez tome las decisiones, mis acciones tienen que corresponder a las decisiones que tomé. Eso es el gobierno.
cuando yo ejerzo así en mi corazón, porque gobernar a otros hacia afuera puede ser fácil, pero es más difícil este. La Biblia dice, el que gobierna su corazón es más fuerte que el que toma una ciudad. Necesitamos dirección de Dios y control para hacer las cosas de Dios. Oremos. Padre eterno y buen Dios, hoy venimos a este altar de estudio de pronto a pedirte perdón porque estamos bajo las consecuencias de nuestras malas decisiones. De pronto las tomamos sin la dirección que correspondía. No tuvimos en cuenta tus preceptos. No tenemos la autoridad, Señor, para que el respaldo tuyo nos persiga y nos alcance. Te pedimos perdón y te pedimos que gobiernes nuestro corazón. Como dice el libro de Efesios, que Cristo sea formado en nosotros. O sea, que Cristo sea el Señor, el dueño de mi vida y de todas mis decisiones. Señor, permite que mis hermanos atesoren en tu corazón este método, esta forma de vida, Padre, que plantea tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi estimado hermano, Dios me les bendiga. Un abrazo grande, fuerte. Cuídense mucho. Mañana en la festividad del Halloween, nosotros los cristianos no participamos en las obras infructuosas de las tinieblas. Deje que los muertos entierren a sus muertos. Nosotros delante de Dios estamos todo el tiempo de nuestra vida y a Él escuchamos y sus principios seguimos. No participamos. No condenamos a quien lo haga, pero en cuanto a nosotros, obedecemos a Dios antes de cualquier tradición. Es momento de tomar decisiones bajo el señorío de Cristo. Hay cosas en las que puede ser condescendiente, pero la Biblia dice en boca de Pablo, en lo presentado a los ídolos, en lo consagrado a los muertos, no participarás. Y cuando dice no, es un no vigente para nosotros. Una de las características de los hijos de Dios es decir sí cuando el Señor establece esos no rotundos. Decir sí, obedezco y punto. Señor, lo que tú digas es mi bien. Dios me le bendiga, cuide su corazón, cuide sus hijos y cuídese de esta temporada. Dios me le bendiga.